Muy buenas tardes, mi nombre es Alain Martínez Maldonado y voy a explicar la práctica número 5 de la materia de control automático en el cuatrimestre, en noveno cuatrimestre, en el grupo ITA 62, en la Universidad Tecnológica de Querétaro, impartida por el docente Cristian Hamilton Sánchez aquí. Ok, como primer punto tenemos que nosotros vamos a realizar un proyecto de control utilizando unos motores que son comunes a lo mejor no tanto en la industria, pero sí son en casos de control, ya que estos vienen integrados con una caja reductora y pues es ideal para invertir el sentido, ya que este es un motor DC con encoder, caja reductora de 25 GA, 12 volts a 350 RPM. Bien, pues tenemos las especificaciones del motor, que la alimentación es de 5 a 12 volts. Tenemos que el encoder es de 3.3 volts a 5 volts máximo. El consumo de corriente con carga es de 280 miliamperes y el consumo de corriente nominal es 400 miliamperes. Aquí hay un dato importante, la velocidad de rotación en RPM. Tenemos en consideración que 6 volts es directamente proporcional a 165 RPM. Nosotros, en nuestro caso práctico, nosotros lo vamos a estar alimentando directamente a 12, que quiere decir que vamos a tener 350 RPM. Sin embargo, a lo largo de la práctica nos daremos cuenta que nuestra respuesta en RPM no va a ser igual, ya que nosotros vamos a estar utilizando un puente H. Entonces la salida del dicho voltaje no va a ser lo mismo. Aquí tenemos una imagen muestra de lo que es el motor que nosotros utilizamos más bien. Ok. Como primera parte, nosotros hay que, un breve paréntesis, nosotros no utilizamos links en LabVIEW, ya que se nos dificultaba al momento de obtener como tal datos para nosotros poder muestrear, no más bien, sí, muestrear, perdón, me arrojaba a lo largo 3 4 datos con links. Entonces, sin embargo, con Visa me agarraba alrededor de 6 datos ya para poder meter mi ecuación de primer orden y de segundo orden. Así que mejor cambiamos nosotros a Visa, ya que a nosotros lo estamos aumentando a un milisegundo, entonces nos está agarrando más datos. Como primera parte, pues nosotros vamos a explicar el código, ya que no utilizamos links, utilizamos el software de Arduino. Bien, pues agregamos los datos que recibe en LabVIEW y cómo estos son agrupados en un tipo string. Simplemente se declaran las entradas y salidas digitales en los pines de PWM. Ahí tenemos, bueno, en las entradas digitales tenemos el pin 2, pin 3 y pin 12. En las salidas digitales, perdón, tenemos 5, 6 y 7. En los pines de los motores, en PWM de los motores tenemos 1, 10 y 11. Lecturas analógicas, pues está como valor A0, A1 y A2. Y los demás de las lecturas digitales tenemos que el valor de pin 1 al pin 3. Después vamos a poner un count in para los pines de las lecturas para el encoder. Quitamos la imagen. Bien, nosotros vamos a utilizar un volatile long para la modificación de la manera del compilador y el programa traten las dos variables que se les acaba de agregar, y para almacenar el resultado de la función milis, la cual se retorna el tiempo del código actual que ha estado corriendo, y utilizamos un seglong y agregamos su variable. Una vez terminado la primera parte principal, llegamos al voice2 y agregamos la primera parte del serial begin en 57.600. Aquí vamos a ver un error porque nosotros vamos a estar haciendo el monitor serial en 200.000, me parece que es el número, donde nos agarra más el dato. Ok, utilizamos interrupciones en el código para los pines en el encoder de ambos motores, para el tipo de uso que estemos dando, uno para A y otro para B.
A lo largo de esta práctica, bueno, es importante puntualizar que en esta práctica se están agregando las tablas y todo lo demás de un solo motor, ya que es el mismo procedimiento que se le está implicando al segundo motor. Ok, en el void loop empezamos nuevamente el almacenamiento de datos del tiempo de resultado en milis, anteriormente ya mencionado. Detenemos las interrupciones para poder leer de manera segura el dato. Después de leer nuevamente, iniciar las interrupciones. Declaramos lo que queramos que se imprima en el monitor serial. Aquí pues se está declarando que se impriman las salidas. Lo que sigue son las instrucciones if para lectura del LabVIEW. Aquí es más para que el programa el programa que se le esté cargando al Arduino sea controlado con LabVIEW. Así que pues utilizamos los if para poder modificarlo de manera física. La función for se utiliza para lecturas analógicas del LabVIEW que necesite y o pueda realizar cambios en él. Aquí tenemos las imágenes de lo que se está imprimiendo en el monitor serial, lo cual pues lo estamos descartando porque no nos está imprimiendo los nuevos valores que vemos en LabVIEW. Aquí tenemos los for, los cuales son los que dicen qué es lo que va a realizar cada acción de los motores. Muy bien, una vez explicado el código en Arduino, que es bastante sencillo, nos vamos a pasar a lo que es LabVIEW y utilizamos Visa, el cual no cuenta con librerías. A mi parecer creo que yo no he profundizado tanto y he visto librerías, quizás sí tenga librerías, a lo mejor de algunos sensores que estemos utilizando, pero nosotros no utilizamos. Entonces, la lectura del bus de datos, lo que se haya cargado al Arduino Uno, creamos el inicio y el fin de los datos de cadena. Sí, quedamos los datos de cadena para después que un controlador de imagen se visualice en los dos motores, ya las gráficas del Word. Hacia la izquierda de la imagen 5 notamos los botones de adelante y atrás, mismas que son controladas con el cambio de giro programado anteriormente. Y lo concatenaremos a un string y el indicador hacia la escritura de datos. Aquí volvemos a la parte fundamental, que cabe mencionar que nuestro tiempo de recolección de datos es de 1 milisegundo, mismo que nos ayuda a generar más datos en un periodo muy corto. Y esto es fundamental para recolección de datos. Aquí tenemos la imagen, no se aprecia mucho, no puedo mostrar el LabVIEW ahorita porque se me cierra, no van a poder visualizar el LabVIEW. Pero aquí tenemos la parte del inicio de lectura del sensor, donde el bus está definiendo las lecturas y donde llega la cadena. Acá están los dos botones, donde me llega a concatenar y de ahí mandar la escritura. Ok, bien. Con ayuda del Shift Register agregaremos los promedios mismos que nos ayudan a filtrar. ¿Por qué bueno, en mi caso yo puse 6 filtros. ¿Por qué puse 6 filtros? Porque a medida de que íbamos, en realidad se pensaba que solamente con 2 eran suficientes. Sin embargo, el tiempo de respuesta de pulsos y el ruido que me indicaba no era lo ideal. Tendría que estar haciendo promedios cada cierto tiempo. Al principio se hizo que cada cierto tiempo leyera 2 segundos los datos que me estaban muestreando, que se estaban visualizando, y después mandarlos a Excel y hacer un promedio de ellos. Cosa que después de un largo proceso vi que no era tan necesario si agregábamos estos filtros. Simplemente nosotros, bueno, yo coloqué 6 y dividí todo entre 6 para después irlos filtrando. Y sí, la verdad, realmente cuando me llegaba a variar el motor, solamente me variaba de solamente una decimal, solamente una, entonces siempre estaba así bajando y anteriormente, pues sí me cambiaba a veces hasta casi 100, casi 10, perdón. Muy bien, ya una vez explicado esto, pues creamos una local variable del contador F1
con un indicador de pulsos y lo que es la gráfica de donde se va muestreando. Después realizamos una ecuación con la fórmula Note, la cual es asignada dependiendo del tipo de motor que estemos utilizando. Aquí es muy importante puntualizar que hay que visualizar bien la hoja de datos, ya que en algunas hojas no vienen cuántos pulsos por segundo o cuántas ranuras por segundo está leyendo el encoder. Entonces aquí sí es muy importante. En nuestro caso son 340, me parece que son 340 pulsos, no recuerdo bien. Entonces dividimos entre 20, bueno, multiplicamos 25 por 60, que es la frecuencia, y al final dividimos entre los pulsos que nos esté entregando. Esta es la primera ecuación que vamos a poner aquí. Falta otra que después la vamos a explicar más adelante. Ok, para terminar con la lectura de los datos para visualizar solo decimales, agregamos un tipo de string del mismo, un decimal, y mostramos el indicador RPM en la parte izquierda de la imagen 6. Aquí se muestra la imagen 6. Y visualizaremos las variables locales de los promedios. Hay que poner una variables locales de cualquier promedio que estemos poniendo, ya que pues se hace con un shift register. En esta imagen aparece doble, porque quiero recalcar que un filtro es para un motor y otro filtro es para otro motor, porque no funcionan igual. Por más que les queremos que calar, no funcionan igual. De hecho, uno me funciona más que, bueno, es más veloz que el otro, para puntualizar. Continuamos. Ok. Y aquí tenemos algo importante que a lo mejor no se nos pidió por el momento en esta práctica, sin embargo es importante de una vez colocarla para poder continuar. La creación de datos para el muestreo de los motores se implementó una creación de lectura y escritura de datos hacia un archivo. Con un concatenar agregamos todo lo que queramos en la escritura en la parte superior y orden de colocación para no perder la forma de lectura. Colocamos un botón de generar muestreo para que cuando el PWM0 enviarlo al máximo, que es 255. ¿Para qué esto? Para más fácil. Nosotros vamos a crear un muestreo de donde de 0 hasta mi máximo y ver en qué momento mi gráfica se estabiliza. Y de una vez nosotros visualizando cómo se estabiliza, detener el muestreo. Sin embargo, una vez detenido el muestreo, vamos a volver a muestrear para que esa segunda gráfica que perdón, se me esté muestreando sea la con la que vamos a validar si es cierto, si no es cierto. Eso es lo que vamos a hacer. Y esto es lo que se explica en esta parte. Pues agregamos una estructura de tipo case. Para el cierto y falso del verdadero declaramos las variables locales que nos arroja RPT1 y RPT12. Esos son los datos de los demuestrados y un decimal para, pues obviamente, la lectura de los datos sea decimal. Aquí no tengo como tal, un tipo de, bueno, más abajo, aquí que estamos bien visualizando el panel frontal, no tengo algo para agarrar en Excel, ya que me sacaba muchos errores cuando yo lo quise poner en Excel. Sin embargo, lo que hice pues fue que me mandara solamente donde yo agregar un archivo de lectura y posteriormente abrirlo en un bloc de notas, ya que pues se me ordenaba mejor y se alcanzaba a visualizar mejor perfectamente como la muestra venía realizándose. Ok, aquí tenemos nuestro panel frontal de nuestro programa. Y ahora las conexiones. Aquí tenemos, pues, nuestro motor. No lo puedo enseñar, pero esta es la misma conexión. Esta es la conexión que yo utilicé para mis dos motores. No dibujé el otro, ya que son dos. Simplemente se repite y agregamos otros pines de salida. Tenemos que un cable es negativo del motor, el segundo es el encoder, el tercero es el encoder A-PACE, el cuarto es encoder B-PAS y el último es la alimentación del encoder. Y el penúltimo es la alimentación del encoder y el último es el positivo. Aquí pues lo estamos conectando hacia el puente H, misma que pues me está regulando y le estoy entregando los 12 volts
pero no me está saliendo con lo mismo. Utilicé la tarjeta Arduino 1 y un potenciómetro, el cual va a ser mi controlador de velocidad. Muy bien. Ok. Para la tabla de muestreo nosotros realizamos 36 valores. Ok. Una vez ya probado el motor, una vez ya que teclando las conexiones y todo, se le colocó un, algo de peso que hace la similitud de lo más real, que es una llanta, y rodamientos para simular el asfalto. Entonces, ya una vez con esto ya, ya en mente, nosotros checamos que el PWM, o más bien la inercia, vence a partir de 43 PWM. Ya por más que al decir que venzo la inercia no es cuando se vence a mover. Bueno, sí, pero si yo detengo la llanta y ya no se mueve, ahí quiere decir que aún no vence la inercia por lo mismo de la simulación de llanta y asfalto. Entonces, nosotros lo que hicimos fue 43 cuando ya la detengo y aún así la suelto y sigue moviendo. Ok, pues aquí vamos a mencionar que el puente H, perdón, está alimentada a 12 volts. Sin embargo, el voltaje de salida no es el mismo. En mi caso, obtenemos que la salida en 43 PWM es 2.983 volts, obteniendo así 16 pulsos por un milisegundo, arrojando un PWM de 71. Aquí tenemos nuestra primera tabla, llegando de muestra 1 a muestra 36. ¿Por qué? Porque dije, si mi mínimo es 43 y mi máximo es 255, perdón, tengo que hacer un promedio en cual pueda avanzar de par en par o impar para llegar a este nivel. En mi caso lo hice en par, lo hice de 6 en 6, llegando así a 253. ¿Ok? Una vez ya checando con un voltímetro, uno por uno, paso por paso, pues nos dimos cuenta que mi máximo de PWM fue 253, ya que el siguiente pues rebasaba, ¿no? Así teniendo un voltaje de 10.55. Ahí es lo que vamos, el puente H me redujo mi voltaje. Entonces no tengo 330 revoluciones por minuto, tengo 256, que es lo que me marca. Y validamos que es correcto con la hoja de datos. Muy bien. Una vez ya tenido esto experimentalmente, vamos a hacer una gráfica con los puntos a controlar, que es en la eje de las Y, vamos a controlar RPM, y en el eje de las X, pulsos. Una vez teniendo esto en cuenta, vamos a seleccionar las celdas apropiadas y vamos a crear nuestro gráfico recomendado, que pues nos dio lineal, ¿no? Ahí, una línea perfecta. Aquí tuve problemas porque incluso hasta el ruido me ponía un punto hasta más abajo, luego más arriba, y entonces ya mi gráfica ya no se veía lineal, sino ya se veía medio punteada. Entonces ahí tuve que hacer varias correcciones. Bueno, por último, de esta parte, pues tenemos que crear nuestra línea de tendencia y sacar la ecuación. Ahí tenemos también el error cuadrático. Tenemos, por ejemplo, la ecuación dice que es 4.3977 por x más 0.6057. Esa es la ecuación que vamos a utilizar primero para validar nuestros datos experimentales. Y R cuadrado que es igual a 1, que dice que es 1, es perfecto, lo que yo no creo. Así que, una vez mostrado esto, ahora sí vamos a comparar, ¿vale?
Vamos a calcular nuestras RPMs, que es de 71 a 256. Y una vez ya aplicado esto y calculándola, y vamos a poner que en la eje de las X son los pulsos. Los pulsos arrojados son los que siempre se van a poner en las X, en esta ecuación y en las siguientes que vayamos a realizar. Y pues nos arroja efectivamente que tenemos, se acerca, no tanto, no es casi igual, pero sí se acerca. Es más o menos compatible. Pero varía por casi 4 milésimas, es mucho para que se acerque. Entonces la vamos a descartar y vamos a hacer una comparación con otro software. En este caso vamos a utilizar Colab, herramienta anteriormente utilizada. Ok, en este punto vamos a resumir un poco el código de Colab para explicar lo que se realizó. Posteriormente lo vamos a explicar de manera más detallada. Pues como primera parte, pues es asignar las X y Y al programa, los cuales son los pulsos y RPM, y nos muestra una tabla experimental la cual se ve hecho en el programa y la vamos a visualizar. Anteriormente, ya con lo antes mencionado, sacamos la ecuación de Colab, la implementamos en el Excel, sustituimos X por los pulsos y tenemos la siguiente imagen 16, que si se visualizan es perfecta. Bueno, no es perfecta, pero es muy parecida. O sea, me varía por una o dos, tres milésimas. Una o dos. O sea, realmente no hay mucho cambio. No hay mucho cambio, es bastante similar. Entonces, en mi caso, pues esta es con la que yo me voy a quedar. Aquí tenemos nuestra gráfica, que pues corresponde a lo mismo lineal, igual que la anterior, sin problemas. Ok, pues ahora sí, una vez teniendo la ecuación que nosotros vamos a utilizar, es de la misma que se tiene que volver a agregar en el forBall.note en LabVIEW para poder visualizarla. No se tomaron imágenes de los datos, pero es idéntico. Igual me varía por 1 o 2. No es igual como lo hicimos experimental, me varía por 1 o 2 milésimas, pero es, es, es con la que yo decidí quedarme. Muy bien. Con la base de datos de los pulsos y las RPMs en cuenta, en el panel frontal directamente se igualan los datos de forma instrumental. Aquí ya tenemos nuestra tabla del motor 1A terminada. Tenemos muestra, PWM, voltaje medido, los pulsos por milésimas por milisegundos, las RPM, lo que me arrojó Excel y lo que me arrojó Colab. Ahí estamos comparando las dos gráficas de cómo son similares. No empecé en 10 porque dije a lo mejor para que no se me vea tan larga, me alarga un poco. Ok, ahora sí vamos a explicar de manera un poco más detallada lo que es el Colab. Lo que se realizó en Colab pues, fue asignar valores de X y Y con una programación en C para calcular la media de cada conjunto de datos, la varianza en X y la covarianza en ambos, X y Y. Se creó la gráfica de dispersión, al igual que el dibujo de la línea, que representa la media en X, al igual que la de Y. Posteriormente se programó que se calcularan la coeficiente de las rectas de la regresión con mínimos cuadrados simples. Se mandaron a imprimir los coeficientes de la recta de regresión y cálculo, igual manera se calcula la desviación estándar, imprimir covarianza y correlación de Pearson. Calcular el error cuadrático medio en X y Y. La función de coeficientes B0 y B1 de la recta, al igual que se calcula el error absoluto medio de un modelo de regresión. Solo fue simple programación. Y aquí tenemos lo solicitado. Tenemos mi gráfico de dispersión de varianza y covarianza. Tenemos que la varianza en X es 118.3. La varianza en Y es 2288.3. La covarianza en XY es de 520.3. La media en X es 47.7 y la media de Y es 210.4. Tenemos la regresión lineal con mínimos cuadrados.
el coeficiente dependiente es 4.5. Ojo, estos son los valores del algoritmo, perdón, de la ecuación. Esto de la varianza solo ya es algo que se está realizando aquí. La correlación de Pearson, eso es muy bien. 0.999884. Yo digo que es como el anterior nos mostró uno, pero pues dije, es que uno en matemática es a veces el número ideal, pero 0.99 me dice que tengo pues por lo menos un error. Eso es lo que pues se buscó en esta práctica no personal. Y el error cuadrático en la estimación es 0.93 o 34 y ahí sí. El error medio absoluto, la estimación es 0.542990 y tal. Ok, esta para solo lo que nosotros elegimos. Como yo elegí Colab, saqué la varianza en X de Colab. Ahora, por último, y aquí sí se hizo una batalladera, porque se nos pide comparar las tablas, bueno, se nos pide hacer una comparativa de tablas, en mi caso fue de Excel y de Colab. Entonces, tenemos nuestro valor de la ecuación en nuestra tabla, por ejemplo, punto 1 Excel, tenemos que es 66.98 y el valor real es 67.0 con un error cuadrático medio de 0.0383980. Y así con todos. Así hasta mi muestreo final. Y pues ya una vez teniendo las comparativas de una con otra, llegamos a la conclusión. Aquí sí me di algo cuenta muy importante. La suma de los valores reales, tanto de Excel como de Colab, son idénticas. Son iguales. No sumé el valor de la ecuación porque evidentemente no son iguales. Y tampoco creí que fueran iguales los valores reales. De hecho, no son iguales, pero sí la suma es la misma. Muy bien, ya para finalizar, adjuntamos las imágenes del prototipo en funcionamiento. Tenemos aquí pues nuestra llanta, tenemos hacia abajo los rodamientos, el puente H, estos son los cachos de protoboard que posteriormente se van a cambiar a una tarjeta PCB. Tenemos nuestra fuente de 5 y de 12 volts. 5 para el encoder y para el Arduino. Aquí tenemos cómo se nos está mostrando de manera en LabVIEW. Pues para concluir, fue una práctica bastante interesante conocer cómo puede mostrar un sensor, ya sea el que sea, cómo podemos checar, más bien interactuar con el funcionamiento de él. ¿Y a qué se dice controlar? Yo puedo decir, ok, mi sensor me permite, por ejemplo, en mi caso, de tantas RPMs a tantas RPMs en un lapso de voltaje. Yo no puedo controlar, no sé, 330 como menciono, en 5 volts. No se puede. Ahí en las tablas vamos viendo hasta dónde puedo llegar. Si yo le pongo un PWM de, no sé, 200, yo sé que va a ser arriba de 160, porque en 6 volts me llega a 126. Entonces, eso es lo que yo me llevo de esta práctica, que es lo importante de controlarlo y saber el por qué. Y también utilizar otras fuentes de comparación para saber si sí estoy en lo correcto o no y con cuál puedo trabajar eh, adecuadamente. Porque ya lo realicé, porque esto ya se muestró con lo que fue la primera, segunda y imaginarios de la práctica 6. Así que esto es lo que me funcionó bastante
A mí me acomodó bastante bien, es muy limpia la señal, realmente es muy limpia. Y pues eso es lo que nosotros nos llevamos de la práctica número 5 de la materia de control. Muchas gracias por la atención y nos estaremos viendo en el video de la práctica número 6 para la materia de control automático. Muchas gracias.